Que la bendición del Altísimo sea con todos vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mi deseo en este hermoso día compartir una reflexión con la familia de Fuente de Vida Eterna. En el capítulo 22, versos 54 al verso 62, nos dice la palabra de Dios. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él, y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Pero dijo, hombre, no lo sé, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. En este hermoso día quiero hablar sobre la negación de Pedro. Cuando uno habla de la negación de Pedro, claro, hay un aspecto aquí que nos puede dar claridad. Porque Pedro negó al Señor debido a su debilidad, no debido a su maldad, porque nunca él dejó de amar a su maestro y de querer en él. Pedro espiritualmente era débil e incapaz de resistir una gran tentación, ya que todavía junto con los demás discípulos no habían recibido el Espíritu Santo, como está en Lucas, donde el Señor en Lucas 24 sopló el Espíritu Santo sobre ellos y después recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el que vive. Entonces, por eso, claro, él estaba con él, debía fortalecerse. Entonces uno a veces se pregunta por qué se niega a Jesús. Claro, hoy día hay muchas que se llaman cristianos, pero todos los días lo están negando con sus acciones, su forma de vida. Uno se pregunta por qué se niega a Jesús. Claro, hay varios aspectos. Primeramente, claro, algunos niegan a Jesús porque si no nacen de nuevo, no tienen la forma de ir creciendo y madurando. Si no tienen intimidad con el Señor, van a negar al Señor. Entonces, vamos a ver varias cosas aquí en primer lugar. ¿Por qué se niega a Jesús? En primera instancia, podemos analizar que se niega a Jesús cuando se pretende seguir a Jesús desde lejos. No se puede seguir a Jesús desde lejos. Necesitamos su hermosa presencia para poder fortalecernos. En el verso 54 del Evangelio según San Lucas capítulo 22 nos dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro seguía de lejos. Subraya la palabra, Pedro seguía de lejos. Jamás se llegará a ser un buen cristiano siguiendo a Cristo de lejos. Seguir de lejos es no orar, no ayunar, no congregarse, no alimentarse con la bendita palabra de Dios. Otros quieren seguir a Jesús con su propia justicia. Que yo soy bueno. Y esto representa seguir a Jesús desnudo, sin la cubierta del Santo Espíritu de Dios. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos 51 y 52 nos dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Seguir a Jesús, por supuesto que no es fácil. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12 nos dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay que tomar la firme decisión de estar cerca del divino Maestro, nuestro amado Salvador Jesucristo, que fue a la cruz y cargó nuestras culpas, nuestras enfermedades y nuestros pecados. En Romanos capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo, en la inspiración del Espíritu Santo, nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el Evangelio hay que creerlo, hay que vivirlo, hay que enseñarlo, pero también el Evangelio hay que difundirlo, llevarlo, compartir la palabra. En segundo lugar, veremos las 7 causas de la caída del apóstol Pedro y también causas de la caída de muchos cristianos a través del tiempo. Primeramente, su amor propio, a veces yo. Jamás te negaré, él decía, yo no te voy a negar. Lucas 22, verso 33 nos dice, y él le dijo,
Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Imagínense cómo está hablando. Pero había indolencia, que es el segundo punto. Indolencia es falta de oración. El Señor le dijo, vengan, oren conmigo. No pueden orar una hora conmigo. Se echó a dormir. El verso 46 de Lucas 22 nos dice, ¿por qué dormís? Dice el Señor, le habla a ellos. Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Es que cuando no se ora, se va a negar el Señor. Tercero, precipitación. Cuando hablamos de esto es dejarse llevar por los deseos carnales. Nuestras almas son espirituales. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 4 nos dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Cuarto lugar, seguir de lejos a Jesús sin ningún contacto con Él. No se puede seguir a Jesús si no se tiene intimidad con Él. Quinto lugar, malas compañías. Malas compañías. Mira con quién te juntas. Las malas conversaciones, dice un refrán, corrompen las buenas costumbres. El verso 55 de Lucas 22 nos dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Imagínense, tú no puedes estar con personas de malas influencias. Sexto, llega en Pedro una negación abierta. El verso 57 nos dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Imagínense, no lo conozco. ¿Por qué? El temor le estaba atacando. Y número 7, su forma de hablar, su vocabulario. El cristiano tiene que hablar correctamente en pureza de corazón y pureza de labio. Su vocabulario, su forma de hablar, empezó a maldecir, a empezar a jurar, a blasfemar, ¿verdad? Para que de repente, como que dijese, no, él no es. En tercer lugar, un pequeño fuego con grandes bosques enciende. Empezó con un pequeño temor que fue caminando hasta llegar a una negación. Los hombres y mujeres, antes de caer en público, caen en los secretos de sus propios pensamientos. Cuida tu manera de pensar. No puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza en lo alto del cielo, pero sí puedes evitar que haga un nido en tu cabeza. No puedes evitar un mal pensamiento que vuele en tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido y se transforme en un pecado, en una caída. Un árbol caerá con grandes ruidos después de ser carcomido por la polilla, carcomido por el comején. A no ser por la gracia de Dios, Pedro hubiese perecido. Pero siempre la gracia de Dios está allí, porque por gracia es que somos salvos. Por la gracia de Dios es que somos perdonados. En cuarto lugar, la mirada de Jesús para Pedro. La primera mirada para Pedro lo llama para el ministerio. Jesús ve su potencial, pero también ve su caída. Juan capítulo 1, verso 42 nos dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. En la segunda mirada no lo niega. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 13 nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo porque Él está en nosotros. Llegó un momento donde Pedro vuelve en sí. Cuando el gallo lo despertó en el verso 60, Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor lo miró con ojos llenos de amor. Esta mirada, bendito sea el Señor, lo salvó. Verso 61. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esa mirada tocó su corazón para llegar a un arrepentimiento. El verso 62 nos dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pero es un lloro de arrepentimiento, un lloro de cambio de actitud, porque no es remordimiento, porque algo ocurrió en Judas. Judas hubo remordimiento, pero no arrepentimiento. Y muchas personas llegan a un remordimiento, pero no un arrepentimiento. Hay que caminar al verdadero arrepentimiento.
Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10 nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no haya que arrepentirse, por la tristeza del mundo produce muerte. Siempre habrá oportunidad para los que de una u otra forma lleguen a negar a Jesús. Él nos mira con ojos llenos de misericordia y de amor. Caminemos tomados de la mano de Jesús. Busquemos la fortaleza que necesitamos en nuestro andar como verdaderos cristianos nacidos nuevos, verdaderos discípulos. Alabado sea el Señor. Si caes 7 veces, cae justo, 7 veces puede levantarse. Siempre habrá oportunidades de parte de Dios para levantarnos y caminar, no lejos, sino cerca y tomado del amado de nuestro amado Salvador. Alabado sea el Cristo de la gloria. Dios le bendiga. Y tenga muy presente que estamos en las manos del Divino Maestro. Dios le bendiga.